Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, en este espacio que presenta y lleva Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Buenas tardes, de nuevo con nosotros en este espacio, como decimos, dedicado a las matemáticas y en el que hoy nos vas a hablar, les vas a contar a los oyentes la vida, la obra de un matemático e ingeniero judío francés, Victor Mayer Amédée Mannheim. Nacido en 1831, falleció a finales del siglo pasado. Y cuéntanos, háblanos de todo, al menos de lo que te dé tiempo, sobre ese resumen que has elaborado para Radio Sefarad. Bueno, pues Mannheim es principalmente conocido porque patentó, siendo muy joven, una regla de cálculo. Una regla de cálculo para lo que sirve es pues, para hacer operaciones aritméticas con rapidez y con precisión sin tener que ponerse con papel y lápiz. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, eso no fue lo más relevante que hizo. Yo creo que lo más importante que hizo fue su gran cantidad de trabajo, todo en geometría o prácticamente todo en geometría, y un poco hilando con la geometría proyectiva que había vuelto, entre comillas, a ponerse de moda en Francia debido a dos de los profesores de Mannheim, y que por eso él comenzaría a estudiar esta rama en vez de otra. Hablando un poco de su infancia, pues Victor Mannheim, o más bien Amédée Mannheim, nace en 1831 en el seno de una familia judía francesa en París. Y bueno, él fue al colegio en la institución Martelet, desde donde comenzó a destacar por su capacidad pues, para resolver problemas en matemáticas. Se cuenta que el maestro ponía los problemas y el único que era capaz de resolverlo era él, y los ponía todavía más difíciles y de nuevo el único que era capaz de resolverlo era Mannheim. Entonces no es sorprendente que cuando cumple los 16 años dijera, bueno, pues yo a estudiar, yo a la universidad. Así que en 1847 va a ser admitido en la Escuela Central pues para prepararse para la universidad. Sin embargo, poco después se va a cambiar al College Carlomagno. Yo no tengo muy claro por qué lo hizo así, pero desde luego va a ser una suerte, porque en el Carlomagno estaba dando clases Eugene Catalan, un matemático y político francés experto en geometría descriptiva, que es uno de los campos en los que posteriormente va a trabajar Amédée. Bueno, pues Catalan tomó a este hombre bajo su ala, le enseñó matemáticas de las suyas y lo ayudó a comenzar a investigar, aún sin haber llegado a entrar a la universidad. Y lo enseña con mucho éxito, he de añadir, ya que consigue publicar 2 artículos antes de cumplir los 18. Es más, Amédée va a entrar a la École Polytechnique, a la Escuela Politécnica de París, en 1848, contando tan solo 17 años. Allí le van a dar clase, entre otros, Jean-Victor Poncelet y Michel Chasles, que tuvieron una fuerte influencia en la carrera de Mannheim. Chasles fue uno de los fundadores de la geometría proyectiva moderna, y Poncelet no solo colaboraría con Mannheim, sino que sus artículos van a ayudar a que la geometría proyectiva volviera a ser una de las ramas de la geometría relevante, lo que os comentaba antes de volver a poner de moda y sobre todo actualizar lo que es la geometría proyectiva. Tras un par de años en París, Mannheim decide trasladarse a Metz, a la École d'Application, probablemente a sugerencia de Poncelet, que estuvo trabajando allí durante 30 años. Y en torno a 1850 va a ser cuando Amédée homogeneiza las reglas de cálculo bajo su propio diseño, que sería producido en masa hasta la década de los 70, de 1970. El parón en la producción de reglas de cálculo va a ser debido a las calculadoras y a los ordenadores, aunque eso es bastante posterior. Una regla de cálculo es un instrumento de cálculo diseñado para actuar pues, como una calculadora analógica en el sentido de mecánica. Consta de un cuerpo que parece una regla de medir, y este cuerpo va a tener una ranura longitudinal, con lo que surgen 2 partes, la regleta de arriba y la regleta de abajo. Por la ranura central se desliza una regleta de menor tamaño llamada corredera, y en la cara frontal están grabadas las escalas. Su objetivo es pues, poder llevar a cabo operaciones aritméticas complejas, como habíamos comentado antes, con rapidez y con precisión. Usualmente se usaban las de 25 centímetros con 3 cifras significativas de precisión,
y se modificaban de acuerdo pues con el público al que iban destinadas. De ingenieros, constructores, economistas, financieros, la usaba gran cantidad de gente. Aquello que la hacía única, la de Mannheim, pues Mannheim no la inventa, pero sí que populariza su versión, que va a ser la versión moderna, es que permite realizar cálculos extensos sin leer los resultados intermedios, con lo que la precisión mejora bastante. Volviendo al trabajo de Amedée, o más bien a su estudio, él va a terminar la universidad en 1850 y se enrola en el ejército. La vida militar va a ser una parte muy importante de su vida, valga la redundancia, y ya que él va a estar en el ejército durante 40 años, va a empezar como artillero y luego va a estar en el cuerpo de ingeniero, alcanzando el rango de coronel. Sin embargo, no aparca las matemáticas en todo ese tiempo. Para 1851 ya había publicado un libro titulado Teoría de polares recíprocas, un tema en el que se interesó toda su carrera, y en 1857 transformación de propiedades métricas de figuras usando la teoría de polares recíprocas. Bueno, pues un poco por comentar esto de qué va, la transformación por polares recíprocas es una transformación que asocia dos curvas. Más específicamente, lo que hace es permitir construir una curva que resulta de usar líneas tangentes a otra curva dada. El resultado se llama curva doble de la curva inicial. Más formalmente se podría decir que la curva doble o dual de una curva plana es una curva asociada con la primera por medio de la dualidad proyectiva. La curva dual describe en el plano proyectivo la posición de las tangentes a la curva inicial dada. Bueno, para los libros de Mannheim hay que añadir una serie de publicaciones, particularmente de artículos, hasta llegar a un total de 15 en los años que va a pasar en el ejército. Y es que en 1859 va a aceptar un cargo en la Escuela Politécnica de París, donde él había estado estudiando, como repetitor, que es el equivalente a docente privado. 4 años después, en el 63, lo van a ascender a examinador, y en 1864 pasa a profesor de geometría descriptiva. Él va a estar siendo profesor de geometría descriptiva durante muchísimos años. Y además se le va a conocer como un profesor bastante popular entre sus alumnos. Durante la década de 1860 publica 30 artículos, todos sobre geometría, como todos sus artículos, estudiando nociones como la transformación por rayos recíprocos vectoriales y su aplicación al estudio de los anticáusticos. Una cáustica es la envolvente de los rayos de luz reflejados o refractados por una superficie curva o un objeto, o la proyección de esta envolvente en otra superficie. Entonces, todos estos rayos es como si estuvieran delimitando una curva que no está ahí, pero que se puede ver si aplican la idea de tangencia. Como las burbujas de la Coca-Cola, por ejemplo, si nosotros tomamos que los líquidos son como capitas de moléculas, las burbujas de la Coca-Cola es donde está el gas, que tú no lo ves, pero eres capaz de imaginarte que está ahí porque el líquido tiene colorines. Y entonces todos esos líquidos, todas esas capitas tangentes a la superficie de la burbuja te dibujan lo que está, pero tú no ves, ¿no? Ajá. Entonces eso es en parte lo que va a estar trabajando este hombre. Otros artículos que él va a publicar, pues por ejemplo en 1865 publica comentarios sobre comentario al siguiente problema. Por un punto dado, conduzca recta doblemente tangente a un toro. Un toro es una rosquilla, pero que en matemáticas se llama toro porque queda más elegante. Y construcción de la tangente en un punto en la línea de sombra de una superficie de revolución. Es decir, todo esto van a ser matemáticas constructivas que van a trabajar con nociones sólidas que muchas veces se pueden llegar a dibujar con precisión con papel y lápiz. Geometría descriptiva en última instancia. Poco después, en 1868, se va a casar con Eugene Olive, con quien tiene al menos 2 hijos, y uno de ellos va a ser ingeniero e inventor, de tal palo, ¿no? Como dice el dicho, tal astilla, aunque el hijo va a ser solamente ingeniero. Además, en 1872 se funda la Sociedad de Matemáticas Francesa, evento en el que Mannheim va a tomar parte, así como en la creación del Boletín de la Sociedad de Matemáticas Francesa. En su primer la sociedad, disculpa Amelia, hemos perdido justo esa segunda creación. Pues la revista de la Sociedad de Matemáticas Francesa, llamada pues Boletín de la Sociedad. En su primer volumen, Mannheim va a aprovechar para publicar un artículo titulado sobre los caminos de puntos de una línea móvil en el espacio.
Estamos hablando de 1873. Sin embargo, el año anterior, 1872, va a ganar el premio Poncelet en reconocimiento a sus enormes contribuciones hasta la fecha. Hemos mencionado varios artículos, pero me he dejado fuera los referentes a quizá la rama más significativa en la que va a estar trabajando Mannheim, de las matemáticas teóricas. Como comentaba justo al principio, tanto Poncelet como Chasles inician una corriente o una escuela de pensamiento matemático en Francia sobre la geometría proyectiva. Entonces Mannheim lo que va a hacer es especializarse en proyectiva y a emplearla para estudiar superficie ondulada y geometría cinemática. La geometría cinemática es, de acuerdo con la definición que da Amédée, el estudio del movimiento sin considerar la fuerza y el tiempo que afectan a un móvil o de hecho cualquier otra influencia externa que no provenga de las características intrínsecas de este móvil. Surge de la cinemática, es decir, del estudio del movimiento de los sólidos sin considerar las fuerzas que lo originan, centrándose solamente en la trayectoria en función del tiempo, pero la geometría cinemática va a quitar el tiempo también. Pues bueno, Amédée va a dar lugar a esta rama de la geometría a raíz de una política de libertad de contenidos que va a poner en marcha el director de la Escuela Politécnica, el general Fabet. Al poder elegir qué se da en sus clases, Mannheim lo que hace es concentrarse en explorar uno de los muchos intereses que él tenía. Va construyendo poco a poco un libro titulado Curso en Geometría Descriptiva, dado en la Escuela Politécnica, incluyendo los elementos de geometría cinética, y lo publica en 1880. Y a pesar de su fecha de edición, el material que va a recogerse en este volumen es hasta varios años anterior a su publicación. Como se pueden imaginar, el texto es de carácter didáctico, pero esto se debe en gran medida a que Mannheim va a ser quien abra la puerta a esta rama de la geometría. También me gustaría mencionar que Amédée estudió superficie ondulada, en particular las del matemático Fresnel, fundador de la teoría de ondas de la luz. De hecho, una superficie ondulada es la superficie que describe la propagación de la luz en una dirección determinada, en un eje óptico. Con respecto a su vida laboral, pues Mannheim va a ser presidente de la Sociedad Francesa de Matemáticas durante el curso 1877-78, año en el cual además lo van a nombrar miembro honorario de la Sociedad Londinense de Matemáticas. En 1890, con ya 59 años, se retira del servicio militar y 11 años después va a dejar atrás la vida académica, estamos hablando de 1901. Y bueno, todos estos años había estado impartiendo clases y publicando en la Escuela Politécnica de París, en su alma mater. Publicando mucho, he de añadir, en torno a 240 artículos y libros, varios de ellos posteriores a su jubilación. 13 artículos van a salir después de que él se jubile. Además de la regla de cálculo, llevan su nombre, pues por ejemplo, el diagrama de Mannheim, que es un diagrama de curvatura de curvas en el plano euclídeo, y la curva de Mannheim, que va a estar asociado a una curva y que es el lugar geométrico del centro de curvatura en el punto de contacto de la curva a la que se le aplica la curva original, rodando sin deslizarse sobre una línea. Bueno, pues una jornada más aquí en Radio Sefarad, hablando de matemáticas, también de judaísmo, con este Mayer Amédée Mannheim, el matemático que Amelia ha acercado hoy aquí a este programa, a este de Cero a la Aleph. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes.